nombre es Maylen Yancao. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a tratar de resumir los hechos históricos que han acontecido a nivel político, social, cultural y educativo desde los años 1910 hasta 1920. Desde el año 1906 hasta el año 1910, quien va a gobernar en la presidencia es José Figueroa Alcorta, por el Partido Autónomo Nacional, o también denominado con sus siglas PAN. Quien le sucede también es, desde el año 1910 hasta el año 1914, en la presidencia va a ser Roque Sáenz Peña, quien también es por el Partido PAN. A continuación, desde el año 1914 hasta el año 1916, Victorino de la Plaza también va a ser el presidente por el Partido Autónomo Nacional. Lo que acontece en el gobierno de Roque Sáenz Peña es la promulgación de la ley de sufragio masculino obligatorio y secreto, que va a ser promulgada la ley con el mismo nombre de Sáenz Peña en el año 1912. El primer gobierno electo por la misma ley es el de Hipólito Yrigoyen, en el año 1916, quien va a gobernar hasta el año 1922. Hipólito Yrigoyen es quien sienta las bases del conservadurismo por la Unión Cívica Radical. En el año 1912 se conforma la Liga Nacional del Magisterio, la primera entidad gremial del magisterio en Argentina. Sin embargo, años anteriores, en 1881, ya se registraban las primeras huelgas docentes. En el año 1919 se lleva a cabo una huelga importante en la ciudad de Mendoza, en donde los maestros y maestras van a reclamar por el pago de sus sueldos atrasados, que llevaban más de 11 a 8 meses de atraso. Ese año también la Asociación de Maestros, junto a Maestros Unidos, se unió a la Federación Obrera Regional de Argentina, una de las primeras asociaciones de maestros que formó parte de la Central Obrera de nuestro país. Debido a que entre los años 1820 a 1920 se expandió la cantidad de instituciones en las que se impartía el magisterio, se incrementó exponencialmente la figura femenina en los magisterios, por lo que en aquella época alcanzaba el 85% del cuerpo docente. Las mujeres se creía en aquella época que eran las que estaban más capacitadas para ejercer la docencia, ya que tenían un dote natural para ejercer la enseñanza en los niveles educativos, además de homogeneizar la sociedad. La imagen femenina, entonces, en aquella época adquirió otra relevancia, con adquisiciones de reconocimiento social, la producción de bienes culturales y la obtención de bienes económicos propios, venciendo el patriarcado que era muy fuerte en aquella época. Entre las figuras que podemos destacar de la docencia es Rosario Vera Peñalosa, quien tenía una vasta trayectoria en docencia y también quien inculcó que en las escuelas se fuera posible contener un museo propio de cada institución, lo que permitía obtener recursos didácticos para el enriquecimiento de la cultura argentina. Entre los años 1895 al 1914, la tasa de inmigrantes había crecido exponencialmente, por lo que los intelectuales o la llamada generación del 80 creía que era muy necesario poder construir vínculos con los extranjeros, por lo que la institución más apta para poder generar un sentimiento de pertenencia a los recién llegados
era la escuela. Desde el año 1914 al año 1918 se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial, que va a finalizar con la firma del Tratado de Versalles o de paz en el año 1919. La Primera Guerra Mundial también trae consigo acontecimientos que van a replicar en nuestro país, Argentina. Uno de los acontecimientos es el que se desarrolla en el año 1919 desde el 7 al 14 de enero, que es llamada la Semana Trágica. Es un acontecimiento que se desarrolla año anterior, en el 1918, con una huelga masiva de los obreros que trabajaban en los talleres Bacena. Ellos venían desarrollando una huelga en reclamo a mejores condiciones laborales. Esto requería acortar el tiempo laboral, el horario laboral, ya que era de 11 horas, ellos proponían que fuera de 8 horas, un horario más reducido, y que tuvieran mejores pagos de haberes. Esto se desenvolvió de manera muy trágica, como lo denomina su nombre, porque justamente es en enero cuando se mandan a reprimir a estos obreros metalúrgicos que estaban aún en huelga, continuaban aún en su huelga, dejando decenas de muertos en esta represión que ejerce la fuerza policial y el ejército en aquella época. Justamente obreros de otros sectores se solidarizan con la causa de los obreros metalúrgicos, que algunos habían perdido su vida en su reclamo, y esto termina en decenas de muertos en solamente una semana, que bueno, también se aprovecha a perseguir a los judíos, que se creía que estaban relacionados de alguna manera con la Revolución Rusa que se vivió o inició en el año 1917. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge la corriente pedagógica denominada Escuela Nueva. Si bien en Argentina no hubieron corrientes pedagógicas puras, se fueron entramando y creando nuevas corrientes pedagógicas en base a las ideologías de los maestros y pedagogos de la época. La escuela nueva surge como una crítica a la escuela tradicional, que era una pedagogía que se venía desarrollando en años anteriores, y viene a criticar más que nada la homogeneización y el sujeto o el alumno pasivo que se establecía en aquella pedagogía como metodología de aprendizaje. También lo que viene a criticar es que justamente se basaba mucho en la memorización de contenidos y no hacía partícipe al alumno de su aprendizaje. Otra de las críticas que hacía la escuela nueva hacia la escuela tradicional es que se impartían medidas disciplinarias. El proyecto escolanovista, entonces, era una corriente ideológica pedagógica no política como el normalismo. Es entonces que viene a instalar cambios culturales vanguardistas y reformas parciales al sistema educativo que ya se venía construyendo años anteriores con la Ley 1420, la Ley Laínez, que venían aportando al sistema educativo y a su conformación. La pedagogía de la escuela nueva trae consigo entonces la ideología de que el sujeto o el niño educado sea partícipe de su formación y de su construcción de conocimientos. Es de esta manera que se fomentaba el vínculo escuela-naturaleza. Sin embargo, hay dos momentos de la escuela nueva importantes. En el año 1920 se dan ciertos lineamientos
a nivel mundial que debían cumplir todas aquellas que decían ser parte de la corriente de Escuela Nueva. Entre ellas justamente eran otorgar el lugar central a las excursiones, estimular las actividades manuales y centrar las actividades en los intereses espontáneos del niño o niña. En las décadas más adelante, de 1960 y 1970, cuando el escuelanovismo se entrama con otras corrientes pedagógicas, por ejemplo, el psicoanálisis va a irse creando, ¿no?, otra corriente pedagógica mucho más amplia. Justamente esta corriente de Escuela Nueva se da de la mano de maestros y maestras que querían innovar en experiencias o prácticas de aprendizaje y enseñanza que sean vanguardistas, a diferencia de lo que ya se venía realizando desde la pedagogía de la escuela tradicional. Esto va a desencadenar consigo mismo el hecho de las reformas que se van a suceder en esta década. Una de ellas fue en el año 1910, que se llama la Reforma Orgánica de la Enseñanza, que es propuesta por el ministro de Justicia e Instrucción Pública en ese entonces, quien era Carlos Saavedra Lamas, en el que justamente proponía que se introducieran orientaciones prácticas teóricas, es decir, actividades manuales que fueran productivas para un futuro obrero en época industrial, ¿no?, que fuera un operario eficaz. Esta reforma fue aprobada en el año 1916, sin embargo, rigió solamente por un año. Otra de las reformas fue en el año 1918, que fue de gran impacto para toda Latinoamérica, ya que es la reforma universitaria que se da en la ciudad de Córdoba. Esta reforma lo que impulsaba era justamente la libertad de cátedra y lo particular es que fue propuesta por los estudiantes de las universidades de Córdoba en aquella época, quienes se vieron unidos en una huelga masiva que se llevó a cabo en aquel año, finalizando justamente con esta declamación de reforma. Como ya mencioné, una de ellas era la libertad de cátedra. También los estudiantes proponían un cogobierno en las universidades, es decir, querían ser parte de la gestión y los lineamientos que se daban en las universidades. Y finalmente pedían la renovación del plantel docente, ya que debían estar de acuerdo con estas nuevas ideologías y todos los lineamientos puestos en la reforma. En el año 1919 también se tornó importante la infancia o las infancias y su permanencia también en las instituciones educativas, por lo que en el mismo año el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto del patronato estatal, es decir, se habilitó a jueces a suspender o a quitar la patria y potestad de los padres de menores de 18 años, cuando se encontraran en situación de vagancia o anduviesen en malas juntas. Y justamente esta distinción entre niñez y minoridad de menores de 18 años estableció lineamientos justamente certeros para el paso a la vida adulta. Y por último, el apogeo de las sociedades populares justamente fue en los años 1890 a 1930, quienes procuraban lograr la escolarización masiva y vincular la escuela con la comunidad, además de atender las necesidades de la niñez en aquella época.
En resumen, podemos decir que en la educación preponderaba la escuela nueva. Hubieron reformas, se incorporó el compromiso de las universidades con la comunidad. En el ámbito sociocultural se comenzaron a organizar las entidades gremiales y la imagen de la niñez y la mujer se reivindicó. Desde el ámbito político, el positivismo llegaba a su fin y tomaba su lugar el escolanovismo. El mercado demandaba obreros y el Estado pensaba la forma de generar un sentimiento patriótico.